Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a ver el libro de Hebreos capítulo 6. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6 y vamos a buscar en nuestras Biblias a partir del versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 20 de Hebreos. Y tiene que ver con la promesa que Dios le dio a Abraham. Es importante que podamos entender la relación que tiene Abraham en el antiguo pacto, es decir, antes de Cristo, y cómo Dios bendijo a Abraham y aunque en la carne aparece, es decir, en lo natural aparece el pueblo de Israel, porque Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue cambiado su nombre llamándose Israel y él es el padre de las 12 tribus de Israel y lo que hoy se conoce como, o lo que se conoce como el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dio una promesa a Abraham, pero en lo espiritual, esta promesa viene a indicarnos a Cristo. ¿Y por qué es importante que la promesa fue dada a Cristo? Es lo que vamos a encontrar en la revelación de la palabra. Así es que en el versículo 13 dice el apóstol Pablo, hay quienes dicen que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, dice así el versículo 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente bendeciré y ciertamente te multiplicaré. En el original, prácticamente lo que Dios está diciendo, bendiciendo te bendeciré, le dice Dios a Abraham. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, versículo 15, el 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. ¿Cuánto más dice? Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Es decir, Dios no cambia en su manera de pensar y en lo que Él decidió hacer. Y aquí vemos una promesa a Abraham para que a través de Abraham resultaran bendecidos sus herederos, plenamente bendecidos por la promesa de Dios. Entonces debemos entender en lo natural el pueblo de Israel, en lo espiritual Cristo. 18. A fin de que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí hay dos expresiones muy interesantes. Quisiera explicarlas brevemente. La primera es para nosotros o para los que hemos buscado refugio. Para los que hemos buscado refugio. ¿Por qué hemos de buscar refugio? Si damos rienda suelta a la imaginación, podíamos pensar en alguna película donde viene alguna catástrofe, donde viene el final de los tiempos y las personas buscan refugio en las cuevas, en los búnkers, en los sótanos de sus casas, en algún lugar para ponerse a salvo. Y cuando hablamos de los que somos de la fe, para buscar refugio no significa escondernos del caos, de las tinieblas, no significa escondernos del pecado, no significa escondernos de la maldad. No, en este mundo habitamos y en este mundo estamos, pero somos luz del mundo y estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No significa que porque estamos en este mundo nos vamos a involucrar, a conformar, a mezclarnos, a vivir con lo que este mundo nos ofrece. No, pero necesitamos estar en el entendido que tenemos la paz de Cristo porque hemos sido justificados y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que debemos de vivir una vida apartada.
para Dios. No vamos a huir en el sentido de que nos vamos a ir a la luna, nos vamos a ir a otro planeta. No, en este mundo estamos y tenemos que aprender a vivir sobriamente, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la palabra aquí en este mundo. El refugio tiene que ver con que nuestra alma y nuestro cuerpo que no han sido redimidos puedan quedar bajo el abrigo del poder de la palabra, del poder de Dios, del poder del Espíritu, para que nuestra alma y nuestro cuerpo que no han sido redimidas, como nuestro espíritu que ya fue redimido, según la promesa de Dios que nos fue dado un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad, y que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestro espíritu está sellado, está perfectamente justificado, pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser renovados y transformados por el poder de la palabra. Así es que el refugio tiene que ver con no poner a disposición nuestra alma y nuestro cuerpo, no quedar expuestos nuestra alma y nuestro cuerpo a este mundo en caos, a el enemigo de nuestras almas que viene a hurtar, a matar y a destruir, sino tener en protección bajo refugio nuestra alma y nuestro cuerpo, bajo el refugio de la palabra, bajo el refugio de la promesa de Dios que es en Cristo Jesús, porque Dios tiene cuidado de nosotros y Él es nuestro protector. Y después dice aquí, para asirnos de la esperanza, para apropiarnos, para abrazar, para no soltar la esperanza. Recuerde, la esperanza tiene que ver con una intensa anticipación de todo el bien que ya nos ha sido concedido en Cristo. Es decir, tenemos que concebir en nuestro corazón y ver lo que en el ámbito espiritual nos ha sido concedido. Todas las promesas que tenemos en Cristo son sí y amén. La bendición, todo lo necesario para la vida y la piedad, de tal manera que nosotros tengamos una intensa anticipación, que podamos concebir y ver la bendición con que hemos sido bendecidos de parte de Dios en Cristo Jesús, para que la fe que viene por la palabra, que viene por meditar la palabra, por concebir la palabra, por permanecer en la palabra, haga que la esperanza se manifieste también, bendiciendo, impactando nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras circunstancias, nuestro entorno, en el nombre de Jesús. Dice 19, la cual tenemos como ancla del alma la esperanza. Dice, una esperanza segura y firme, porque sabemos cuál es la bendición con que hemos sido bendecidos, no en este mundo solamente, pero en la promesa de que Cristo viene por su iglesia y que tendremos una eternidad con Cristo, porque ahora somos en Cristo uno, perfecto, justificados, no por nuestra justicia, que es por la ley o que es por las obras, sino por la justicia que es de Jesús a través de la fe. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Aquí hace una alusión al antiguo pacto, porque Hebreos habla a los hebreos, a los israelitas, a los judíos, y hace un paralelo o un contraste continuo entre la ley, que era como un tutor para llevarnos a Cristo o para llevar al pueblo de Israel a Cristo, y la verdadera gracia y justicia que es a través de la fe de Jesús, la justicia de Jesús que podemos recibir a través de la fe. Así es que Dios dio una promesa a Abraham, y Dios no solo dio la palabra, sino que juró que cumpliría su promesa. Es decir, por dos cosas que no cambian, dos cosas inmutables, y Dios no es alguien que mienta. Dios juró y Dios habló la palabra. Dios habló la palabra y Dios juró que cumpliría la promesa. Y en lo natural hemos visto que se ha manifestado de esa manera en el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel ha volteado sus ojos a Dios, aunque el pueblo de Israel se ha ido en pos de otros dioses en el antiguo pacto, y en la actualidad el pueblo de Israel, muchos ignoran la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, pero la bendición en lo natural fue declarada. Pero lo que más nos interesa ahora no es la bendición natural que siguió a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pero la bendición espiritual que fue establecida, que le sería otorgada a Cristo. Así es que vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 15. Gálatas capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 15. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones.
Ahora bien, 16. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como si fueran muchas, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una descendencia. Y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Una vez más, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Es decir, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, o sea, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde de Abraham, 430 años más tarde vino la ley de Moisés. Dice, esta ley no invalida el pacto que fue hecho previamente ratificado por Dios en Abraham. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Es decir, la ley no puede quitar lo que Dios ya prometió. Por eso es importante, porque la ley era algo temporal. Porque el hombre no conocía a Dios, porque el hombre quería justificarse a sí mismo, quería aprobarse delante de Dios, quería demostrarle a Dios que era aprobado por sus propias justicias. Pero esto era imposible que sucediera. Así es que el hombre fue sometido a la ley que fue dada a Moisés para que no solo el pecado fuera de alguna manera limitado, porque estaban desencadenándose acciones pecaminosas en la vida de los israelitas, en la vida del pueblo de Dios, pero para que el hombre entendiera que no podía alcanzar a Dios y que no podía justificarse delante de Dios a través de sus propias justicias. Así es que el versículo 17 dice, lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente, es decir, el pacto que Dios le dio a Moisés y que juró y que dio su palabra por dos cosas inmutables que no cambian. Dice, como para anular la promesa, la ley no anula la promesa que Dios le dio a Abraham, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de la promesa. Si la promesa depende de las obras, si la promesa depende de cumplir, de ser obediente, si la promesa tiene que ver con las obras, entonces ya la promesa, dice la palabra, ya no es lo que Dios le concedió a Abraham por medio de una promesa. Una vez más, porque si la herencia, la bendición depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. La herencia Dios se la concedió a Abraham por medio de la promesa, de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, del pecado del pueblo, hasta que viniera la descendencia. Esto es Cristo, a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. La ley fue promulgada por los ángeles a través de Moisés. Moisés era el mediador entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y Dios. Nuestro mediador ahora es Cristo, quien llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, cargó con todas nuestras deudas, pagó con todas nuestras deudas y nos redimió de todos nuestros pecados, porque Él sufrió cada condenación, culpa de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. 20. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Entonces, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, es decir, si la ley de Moisés hubiera sido concebida para dar vida, hubiera sido diseñada para dar vida al hombre, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero no fue así. La ley no fue concebida para dar vida, sino antes bien para mostrar la muerte que el hombre tenía. No es que la ley haya sido mala, no es que la ley fuera algo maligno dado por Dios a los hombres. No, la ley era algo benigno, pero para
para que quedase demostrado que el hombre no podía cumplir la ley, porque la ley habría de cumplirse de una manera perfecta. Cualquiera que infringiera en un punto la ley se hacía infractor de toda la ley. No es ese concepto incorrecto por malinterpretar las escrituras de que ahí vamos haciendo lo mejor y si tropezamos, entonces nos reponemos y Dios nos perdona. No, recuerde que el pueblo de Israel, si usted lee las escrituras en el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, etcétera, el pueblo continuamente pecó. Continuamente estaba infringiendo la ley, continuamente iba en pos de sus pecados, continuamente se olvidaban de Dios. El principal mandamiento de la ley, es decir, el primero, era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amarás al Señor solo a Él. Y ese mandamiento fue el primero que el pueblo infringió cuando Moisés duró 40 días en el monte y no descendía. Y después el Señor Jesucristo mismo dice, y hay un segundo mandamiento que es igual, en estos dos mandamientos se sintetiza, se complementa toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie puede amar a Dios con toda su alma, con todo su cuerpo, con toda su mente, con todo su ser. Nadie lo puede amar. Es imposible que el hombre pueda amar así a Dios. Y es imposible que el hombre pueda amar a su prójimo como a sí mismo. Y aunque vemos gentes que hacen actos de beneficencia y gentes que ayudan a otros, pero es imposible que el hombre con un corazón corrupto, es imposible que el hombre con una naturaleza pecaminosa pueda ser perfecto en el hecho de poder amar a los demás como se ama a sí mismo. Lo mismo, es imposible que el hombre pueda amar a Dios de una manera perfecta, porque no tiene esa cualidad perfecta en su ser. Tiene el hombre una naturaleza pecaminosa incapaz de poder completar, de poder alcanzar el ser completamente perfecto a cumplir la ley de Moisés. Así es que la ley no fue para justificar al hombre, sino para que el hombre fuera condenado, para que el hombre fuera limitado, para que el hombre entendiera que no podía sin Dios. Ahora, en Cristo no podemos actuar de una manera perfecta en nuestra alma y en nuestro cuerpo para amar a Dios con todo lo que somos. Porque a veces el mismo creyente ama más el dinero que a Dios. Porque cuando deberíamos de darle a Dios y saber que Dios es nuestro proveedor y la fuente de nuestra provisión y que Dios nos ha dado el poder de ser una bendición y de prosperar, nosotros a veces inconscientemente o conscientemente cambiamos las prioridades. Y muchos creyentes no entregan todo lo que tienen al Señor, de tal manera que cuando tienen la pérdida de alguno de sus bienes, se duelen. ¿Por qué se duelen? Porque aman más las pertenencias, el materialismo, el dinero que a Dios. Así es que no podemos ser perfectos, aunque seamos creyentes nacidos de nuevo. De la misma manera no podemos amar a Dios con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque muchos creyentes cuando están equivocando, cuando están cayendo en una debilidad, prefieren caminar y ser consecuentes en esa debilidad en lugar de apartarse para Dios. Es decir, el hombre en su naturaleza no es perfecto. Nuestra alma y nuestro cuerpo no son perfectos. Por eso la insistencia continua de ser renovados en nuestra manera de pensar con la palabra, de sumergirnos en la palabra de una manera continua, de tal forma que podamos hacer que nuestra alma y nuestro cuerpo estén cada vez más apartados para el Señor. Pero recuerden, nuestro espíritu es perfecto porque fue creado en la justicia y santidad de la verdad y es uno con el espíritu de Cristo. Así es que nuestro espíritu sí ama de una manera perfecta. Pero no debemos amar a Dios, aunque amamos a Dios con nuestro espíritu de una manera perfecta, pero también tenemos que reflejar, es decir, tenemos que guiar, tenemos que conformar a que nuestra alma y nuestro cuerpo amen al Señor. Y esto funciona a través de la fe, esto funciona a través de la renovación de nuestro entendimiento para que nuestra alma y nuestro cuerpo sean transformados. Así es que aunque nuestro cuerpo ama de una manera perfecta y adora al Señor de una manera perfecta porque es uno con Cristo, tenemos que
coadyuvar, tenemos que armonizar, tenemos que causar que nuestro cuerpo y nuestra alma armonicen en esta bendición que ya nos ha sido concedida por gracia en nuestro espíritu, que recibimos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Dios, como a través de la renovación de nuestros pensamientos para que seamos transformados, el espíritu que nos fue dado y la palabra que nos ha sido otorgada, regalada, que está dispuesta para nosotros, hacen este poder, este efecto. Cuando nosotros la ponemos en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, hasta que sea sembrada en el corazón. Dice, entonces la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe de Jesús fuera dada a todos los que creen. Para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Es decir, Dios bendijo a Abraham y espiritualmente lo bendijo para que la bendición, para que la herencia dada por la promesa fuera dada a Cristo. Que Cristo fue perfecto en todo. Él no hizo pecado, no se halló en el pecado y no conoció pecado. Así es que Cristo es el que ha sido hallado perfecto en todo. Pero la gran bendición es que nosotros a través de la fe de Jesús podemos apropiarnos de esta herencia, porque esa herencia nos fue dada por gracia. Todo lo que le pertenece a Jesús, toda la bendición que le fue dada a Abraham, que ahora está en Cristo, nos pertenece a nosotros porque nos fue dada por gracia, porque ahora somos uno en Cristo, porque ahora somos hijos de Dios en Cristo. Por eso nosotros no estamos separados de Cristo, ni podemos pensar hacerlo separados de Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Recuerde, Dios es omnipotente, Dios es poderoso, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, pero Dios no va a actuar entre los hombres, Dios no va a actuar en este mundo sin nosotros. Así es que todo es posible con Dios. Nada es imposible con Dios. Ok, vamos a seguir leyendo. Y dice la escritura, estábamos en Gálatas. Dice, y antes de venir la fe, 23, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue venida a ser nuestro ayo, nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, no por la ley, no por nuestras propias obras. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo tutor, bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No somos hijos de Dios por la fe, no somos hijos de Dios por la ley, no somos hijos de Dios por la religiosidad, no somos hijos de Dios por ir o asistir a alguna organización o estar en algún club o en alguna secta o en algún sistema de pensamiento. No, somos hijos de Dios por la fe de Jesús, y esto es una hechura de Dios, es el poder de Dios que nos hizo hijos, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y no habla particularmente del bautismo en agua, aunque el bautismo en agua es importante y es necesario por causa del testimonio, de que tú realmente das testimonio de que crees en Cristo y que recibes la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Pero cuando habla del bautismo en Cristo, quiere decir que nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección, con su obra terminada, completa y perfecta. 28, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos iguales, somos uno en Cristo. Es decir, delante de Jesús, espiritualmente hablando, no hay diferencias, pero no nos confundamos. En la sociedad, en este mundo, tenemos diferentes dones y diferentes virtudes y diferentes responsabilidades, y fuimos hechos de una manera gloriosa y maravillosa, de tal manera que los hombres tienen su razón de ser, el tipo de actividades que deben de ser, la manera en la que deben de conducirse, así como las mujeres. Pero delante de Dios todos somos uno, somos iguales, no hay alguien que sea más que el otro, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, tampoco hay racismo ni nacionalidad que nos diferencie de la bendición que Dios nos ha dado en Cristo. No hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Y si somos de Cristo, como la bendición, la herencia fue dada a Cristo a través de Abraham, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, entonces Cristo, que es el merecedor de la promesa,
nos otorga por gracia. En la cruz del Calvario hizo un intercambio. Nosotros le dimos nuestra maldición, Él la sufrió y la llevó en la cruz y dejó toda la maldición en la cruz. Y todo quedó atrás a través de su muerte, sepultura y resucitó sin relación con todo lo que nos fue quitado. Nuestro rechazo, nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra muerte, nuestras injusticias, nuestra humillación, nuestro quebranto, nuestros engaños, nuestras mentiras, todo lo que tenía que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo Jesús lo sufrió, lo pagó y nos redimió de ello de tal manera que resucitó sin relación con todo ello, para que nosotros en ese intercambio divino pudiésemos recibir la promesa que es a través de la fe. Y vamos a terminar con Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, me gustaría solo sintetizar algunas cosas, pero creo que vamos a tratar de leerlo de una manera ágil. Todo el capítulo es una bendición, así es que yo te animo a que en tu casa tú lo repases, lo medites, porque Filipenses 3 trae una revelación extraordinaria. Recuerda, tú no puedes vivir a través de la revelación que Dios me da a mí. Tú tienes que vivir y tienes que fortalecerte en la fe a través de la revelación que Dios te da a ti. Yo puedo enseñarte, puedo predicarte, puedo animarte, pero tú tienes que disponer tu corazón para que Dios te revele a ti, porque estamos leyendo la palabra, porque estamos entendiendo la palabra, porque estamos discerniendo la misma palabra y tenemos el mismo espíritu y participamos de la misma fe. Es la palabra de Cristo, es el mismo espíritu de Cristo, es la misma unción de Cristo, es la fe de Cristo en ti y en mí. Así es que es muy importante que no solo recibamos de parte de otros y que otros sean nuestro ejemplo, no, sino que Cristo sea nuestro ejemplo y que nosotros recibamos la revelación del Espíritu de Dios cuando compartimos. Y si tú que escuchas, Dios habla a tu corazón y Dios te toca, no es mi revelación que está haciendo un impacto en tu vida, sino es la revelación del Espíritu de Dios que está impactando tu vida por el discernimiento, el entendimiento de su palabra, de la palabra de Cristo. Ok, dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. El apóstol Pablo insistía en regocijarse, y el apóstol Pablo era extraordinario lo que estaba viviendo, porque aunque estaba viviendo sufrimiento siendo o estando encarcelado por causa de predicar el evangelio, él aún decía, regocíjate. Él había aprendido a que su interior estaba tan conectado, su interior espiritual, su nuevo hombre, con su exterior, y aunque sufría en su carne, y aunque sufría en la adversidad que venía sobre su alma, él había aprendido a regocijarse, no solo en su espíritu, pero en su alma y aún en su cuerpo. Esto es muy interesante porque solo la palabra, solo Cristo en nosotros nos da el poder para regocijarnos. Así es que, ¿cómo podemos regocijarnos? Recordando la promesa, recordando lo que somos, nuestra identidad en Cristo, que estamos seguros en Cristo, que tenemos una vida eterna con Cristo, que tenemos una seguridad y refugio en Cristo, que Él es nuestro Señor y nunca nos dejará y nunca nos abandonará, que somos más que victoriosos y vencedores, y aunque haya sufrimiento y haya adversidad en un mundo que está en tinieblas y en caos, yo puedo regocijarme, yo puedo alegrarme y puedo resistir toda maldad para vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante de Cristo. Y aunque algunas veces por falta de ignorancia, por falta de incredulidad, por falta de alguna situación, yo pueda estar sufriendo alguna afrenta que no es por causa del Evangelio, pero cuando me refiero a una afrenta es cuando quizá algún creyente está sufriendo de aquello de lo cual fuimos redimidos en la cruz. Inmediatamente te regocijas, te levantas en la fe, te metes debajo de la palabra porque permaneces en la palabra y estás listo para actuar, y entonces resistes al mal, resistes al diablo para que huya de ti. Dice el versículo 2, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Pablo no estaba hablando de una secta, Pablo no estaba hablando de un club, Pablo no estaba hablando de una religión, Pablo estaba hablando de todos aquellos que confían en Cristo, en la palabra de Cristo. Eso es lo que define, lo que separa. Ahora en el mundo cristiano hay miles
de denominaciones y de grupos. Y desafortunadamente esto ha causado mucha frustración en el mundo porque los del mundo, los incrédulos, piensan que los creyentes, por causa de las denominaciones, se mofan y se dicen y se enorgullecen de que ellos tienen la verdad. Pero la verdad está en Cristo. Cristo es la verdad. La palabra de Cristo es la verdad. Así es que no debemos confundirnos. Versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que podemos ser verdaderos? Porque somos creyentes nacidos de nuevo. No los exclusivos, no los selectivos, no, los que hemos creído en Jesús. Para todo aquel que cree es esta bendición. Porque adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Desafortunadamente, muchos están dándose cuenta que no eran cristianos. ¿Por qué? Porque ahora, cuando toda esta influencia en este mundo, cuando todo el terror y el pánico y el amor y el afán de las cosas carnales se ha manifestado de gran manera, que está atrayendo a muchos, muchos se están dando cuenta que no eran cristianos, aunque estaban asociados a una organización o estaban asistiendo a un grupo, pero se dan cuenta que no son cristianos. Si usted recuerda, en los últimos 3 años que el mundo sufrió la pandemia, no recuerdo las estadísticas, pero un porcentaje muy alto, y no estoy hablando de un 10, no estoy hablando de alrededor de un 50 o quizá más, las iglesias, las organizaciones cristianas que profesaban la verdadera doctrina de Cristo, se quedaron con la mitad o con menos de sus feligreses, por causa de que los feligreses que existían realmente no permanecían a la fe, realmente asistían por alguna razón, pero no habían alcanzado la fe, o muchos sí habían nacido de nuevo, pero no entendieron la palabra o no pudieron permanecer en la palabra, y entonces han sido arrastrados y atraídos por este mundo, han sido conformados a este mundo y se han establecido no por la fe de Jesús, sino por el sistema de pensamiento de este mundo. 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, decía el apóstol Pablo, haciendo una referencia a su actitud como religioso. Dice el apóstol Pablo 5, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Está hablando de su naturaleza o de su vida anterior, cuando no era creyente, cuando era judío y perseguía a la iglesia. Pero en sus acciones, Pablo se podía gloriar si fuera ocasión de gloriarse en la carne, porque él hacía todas las cosas de manera impecable, es decir, con toda la pasión. Versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En cuanto a la justicia de la ley, es decir, Pablo procuraba cumplir la ley, pero la justicia que es a través de la ley, la justicia que es a través de los hombres, no salva, no da vida, sino muerte. Versículo 7, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Así es que no solo las pertenencias, no solo la vida natural, no solo lo que es en la carne, para Pablo ya estaba considerado como pérdida, sino más lo que tenía que ver con la ley. Es decir, ni la ley, ni la religiosidad, ni las cosas de la carne tenían valor ya para Pablo. Dice, los he considerado como pérdida. Aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo he considerado todo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la fe, no teniendo mi propia justicia derivada de la fe. Y muchas veces el hombre no llega a tener éxito por causa de que se afirma en su propia manera de pensar. A eso se le llama orgullo, a eso se le llama soberbia. Y a veces en la sociedad los hombres fallan y equivocan por causa de que no quieren desistir de su manera de pensar. Y cuando otros tienen una manera de pensar diferente, reaccionan, son contrarios, es decir, hay pleitos, hay contiendas. Por eso no debemos de confiar en nuestras justicias, pero en la justicia que es a través de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Dice, para que por la fe de Cristo, que es en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe sea nuestra bendición. Versículo 10. Y conocer
a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, es decir, como Cristo, porque Pablo estaba decidido a servir a Cristo el resto de sus días, a fin de que al llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado y que haya llegado a ser perfecto en su accionar, era perfecto en su hombre interior, pero no en su accionar, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús, servir a Dios. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, olvidando lo que está atrás significa que ya hemos vencido, que ya no podemos estar siendo esclavos de lo que ya fuimos redimidos. Pero esto no sucede solo por gusto, solo por una decisión o solo por una manera de vivir. No, necesitamos la palabra y que la palabra sea la que nos renueve y nos vaya transformando y que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. 14. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Está hablando de tu hombre interior. Tú eres perfecto en tu hombre interior. Así es que Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Filipenses que debemos de tener esta actitud. Si somos creyentes nacidos de nuevo, que no tengamos una actitud diferente, sino que nos pongamos nuestra vista en Cristo, en las cosas que están adelante y sigamos adelante en nuestra carrera que es a través de la fe. Dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también nos lo revelará Dios. Así es que es muy importante que nosotros seamos consistentes. Y es importante también que entendamos que este mundo está arrastrando a todo el que puede. Hay un dicho por ahí que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y esto es, en la práctica, esto es un hecho. Si tú y yo somos negligentes y nos dormimos, si tú y yo olvidamos la palabra y desistimos del verdadero significado de nuestra profesión, la profesión de nuestra fe que es en Cristo, entonces nos dormiremos y seremos arrastrados por la corriente. Por eso en este mundo las nuevas generaciones están batallando tanto, porque los padres se han quedado dormidos, porque las organizaciones se han quedado dormidas, se han quedado de una manera religiosa y a veces las nuevas generaciones ya no tienen cabida en ellos. Pero este mundo les da a las nuevas generaciones todo lo que las nuevas generaciones desean, todo lo que la carne desea. Este mundo que está influenciado por el príncipe de la potestad del aire ha cambiado las modas y las formas de tal manera que los jóvenes o las nuevas generaciones, inclusive generaciones ya más maduras, consideran que lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con la Biblia es del pasado, está fuera de moda. Y no es así, Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero sobre todo es importante que entendamos que Dios es un Dios de amor. No vino a condenar al mundo, sino a salvar el mundo a través de la fe que es en Cristo Jesús. Así es que animemos nuestros corazones, perseveremos en el Señor. Solo la palabra puede transformarnos. Solo la palabra puede cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros nos disponemos a la palabra y nos esforzamos por entrar en el reposo, en el refugio que es en Cristo, porque no hay otro refugio que pueda traer cuidado y protección a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Recuerde, nuestro espíritu está perfectamente protegido por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero no hay manera de, sin Cristo, sin la palabra y sin la bendición que nos ha sido dada por la fe de Jesús, podamos ser cuidados y podamos avanzar en esta vida para no solo salir y vivir victoriosos en lo personal, pero este mundo está tan deseoso, este mundo está tan hambriento, este mundo está tan necesitado de Cristo. Y aunque muchos viven una vida falsa, una vida, digamos que espontánea, una vida aparente, la realidad que su mismo ser, porque el ser del hombre genéticamente fue diseñado para vivir siendo uno con el Espíritu de Dios, pero por causa de la caída del hombre, esto se quebrantó. Pero no es que porque se quebrantó, Dios cambió al ser humano en el sentido de que
lo diseñó ahora después de Adán para que naciera sin la necesidad del ser divino, sin la necesidad de conocer a Dios, sin la necesidad de vivir a la manera de Cristo. No, por el contrario. No solo Dios dio la ley para limitar al hombre por causa de sus transgresiones y para llevarnos a Cristo, pero envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y a causa de su muerte, sepultura y resurrección nos ha dado vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, por la fe de Jesús nos ha sido dada vida, oportunidad. Nos ha sido dado la gracia y hemos sido justificados por la fe de Jesús, y ahora que somos justificados tenemos paz para con Dios, tenemos una esperanza viva, nos ha sido dado un espíritu nuevo, nos ha sido dado el Espíritu de Dios en nuestros corazones, para que entonces nosotros armonicemos nuestra alma y nuestro cuerpo con la palabra, con el Espíritu Santo que nos fue dado, según nuestro espíritu es en Cristo Jesús, para que podamos apropiarnos de toda la bendición que nos ha sido concedida ya en Cristo, porque Dios dio la promesa desde Abraham a Cristo, y Dios no miente, y Dios no incumple, y Dios dijo: bendiciendo te bendeciré. Así es que la bendición nunca dejará tu vida. La bendición nunca dejará lo que tú eres. Apropiate de la bendición. No seamos como aquellos que ignoramos la esencia, la herencia que nos fue dada por causa de nuestra incredulidad, sino seamos como aquellos que se apropian de lo que ya nos fue concedido por gracia, para que vivamos en la vida abundante de Cristo, en lo mejor de Dios, y que impactemos a un mundo que está tan necesitado de ser salvado por Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, tu bendición, tu compasión, tu palabra, tu llamamiento, tu diseño, tu promesa y el propósito que nos has dado en esta vida. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén